¿Cómo están? Estamos en una edición más del Universo de Freud. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del conocimiento de uno mismo y les quiero presentar a Lucero Ortiz. Hola, Lucero. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por invitarme. No, bueno, te perseguí, no te quedó de otra más que decirme que sí. Sí, pues. Lucero es psicóloga y, bueno, tiene muchísimos estudios de hipnosis, de pareja, de sexualidad. Dinos un poquito toda tu... Bueno, me he dedicado al trabajo con los grupos de encuentro con la filosofía existencial Gestalt, que es una de las áreas donde más experiencia tengo. Y pues he trabajado con diversos casos, como los temas de pareja, de familia, de grupos, o sea, he trabajado también en empresas y he colaborado con grupos en algunos temas del orden, del sistema familiar, de los ancestros. Y bueno, la Gestalt es como una filosofía que integra muchos conocimientos. Me encanta la idea de que se llama el universo de Freud porque él fue el padre de la psicología. Sin embargo, gracias a todo el trabajo que él hizo, ha ido evolucionando y hoy en día tenemos pues mucha filosofía y mucho que dar y sobre todo aplicarlo a la práctica, ¿no? En lo que la gente requiere, ¿no? Como son los casos de depresión, de ansiedad, de problemas de comunicación. Entonces, bueno, es un tema muy extenso realmente, sin embargo, es la filosofía existencial que habla de la responsabilidad de uno mismo, de hacerse cargo, o sea, es algo que me apasionó desde el principio, desde que comencé o desde que inicié mi carrera y es algo que he venido haciendo durante muchos años. ¿Cómo nos hacemos cargo de nosotros mismos? O sea, esta pregunta de quiénes somos, a dónde vamos, conócete a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú que tienes tantos pacientes y en tantos talleres, ¿qué le preocupa a las personas? ¿Por qué no podemos llegar a ser felices? Bueno, uno de los temas que estás tocando, un tema muy, muy importante y es como un bloqueo, una resistencia con la que nos topamos los seres humanos, es el solo hecho de decir de qué manera yo me hago responsable de mi ser, de mi existencia, en todos los niveles de existencia. Y a través de todos los siglos, realmente el hacerse cargo o el conocerse a sí mismo tiene que ver con hacerme responsable de quién soy, cómo soy, para dónde voy, si me gusta lo que hago, si estoy contenta con lo que expreso, con lo que digo. La psicoterapia gestal habla de la responsabilidad de sí mismo, es decir, somos dueños de nuestras decisiones, es decir, obtenemos lo que merecemos o lo que sembramos o lo que elegimos de una u otra forma, ya sea por omisión, ya sea de manera consciente o inconsciente. Se dice que fuimos arrojados a este mundo de una manera un poco violenta, diría Nietzsche, y sin embargo no nos queda otro remedio más que decidir si queremos vivir o no, si queremos ser felices o no. Sin embargo, en esa decisión que muchas veces no la conocemos porque nadie nos enseña a ser seres humanos, no comprendemos de qué manera nosotros podemos hacernos cargo si nadie nos los muestra. Y sin embargo, si dijéramos que a un nivel de familia ancestral también somos responsables de lo que nuestro linaje nos deja y que también somos responsables de mirar hacia adelante, pero sobre todo en el aquí y ahora, de ver cuál es la responsabilidad que yo tengo, cuál es la conciencia, qué tanta conciencia tengo de mí misma, qué tanto realmente dejo de justificarme y hacerme cargo, porque ese es un problema muy común, por ejemplo, en el tema de las adicciones, el que yo me haga responsable de quién soy. Casi siempre estamos explicando o dando una explicación de tipo mental a lo que nosotros hacemos. Y para nosotros, cada cosa que justifiquemos o expliquemos
ya nos privamos de vivir la posibilidad de este momento, que es el único momento que tenemos, este instante. El que pasó nunca más va a estar y no sabemos el que sigue si vamos a llegar. ¿Y cómo podemos hacernos cargo? ¿Por qué la gente no se hace cargo? ¿Cómo nos hacemos cargo? Creo que tiene que ver un poco más con la educación o la influencia que tenemos por algunos 2000 años más o menos, en donde casi siempre la responsabilidad se la adjudicamos a Dios, a nuestros padres, a las circunstancias, a todas las cosas que nosotros vivimos día con día. Muchas veces vivir la vida cotidiana puede ser muy fuerte para las personas. Muchas veces puede ser algo demasiado pesado, el no poder vivir con mi realidad porque las necesidades no están satisfechas, las necesidades básicas me refiero. Y generalmente la mente que contiene algo que se le llama ego, o sea, está envuelto como en una situación de trampa, en donde el ego nos dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y es muy difícil hacerse cargo. O sea, nos pone en un lugar pues como de autoengaño, porque nadie nos enseñó. Entonces, ¿cómo me hago responsable si toda la vida me han dicho que los responsables son otros? Tus padres. Sí. Tu situación. Entonces me voy a justificar todo el tiempo, me voy a justificar de alguna forma para no lograr o para explicar lo que no pude lograr, porque no estoy satisfecho, porque no logré cumplir o cubrir mis necesidades básicas, por ejemplo. Okay, bueno, vamos a ir a un corte y regresamos al universo de Freud. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Hola, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el universo de Freud y estamos hablando con Lucero Ortiz. Lucero, nos estabas platicando la importancia de hacer como que conciencia esta parte de tus padres, de sus circunstancias, su historia, los ancestros. ¿La felicidad va de la mano con la conciencia? No necesariamente, sin embargo, cuando hablamos en un nivel, nosotros le llamamos multidimensional, en donde no solo va a influir nuestros ancestros, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente. Muchas veces podemos creer que la conciencia tiene que ver, bueno, ya tengo conciencia, ya soy feliz. A veces puedes tener una conciencia de tu propia tristeza, de tu propio dolor o de tu propia realidad. Lo que se necesita en ese momento es tener esa fuerza que te permita trascender o traspasar esa realidad que estás viviendo. Esa es una forma también de hacerse cargo, porque en la vida no siempre tenemos esos momentos con lo que queremos estar. Es decir, una cosa es lo que nos gustaría ser, otra realidad es lo que somos realmente y otra realidad es lo que creemos que somos, por ejemplo. Entonces, hablar de conciencia, que vendría siendo un objetivo de alguna forma con esta filosofía, es como irnos haciendo cargo de que sí existe la conciencia, pero para lograr esa conciencia tenemos que atravesar un camino. Es como ese túnel en donde al fondo hay una lucecita que nos permite ir observando nuestras polaridades, es decir, nuestro lado oscuro, nuestro lado brillante, ya que para hacernos cargo de nosotros tenemos que ir reconociendo que tenemos un 50% de luz y un 50% de oscuridad. ¿De qué manera trascendemos eso para llegar a la conciencia? Haciéndonos cargo de esas dos partes.
Entonces, no siempre va a ser como una felicidad el poder ver ese lado que tenemos que elaborar o trabajar para no caer en una depresión o en una neurosis, ya que la neurosis, como diría el doctor Naranjo, es considerado como la degradación de la conciencia. Si nos vamos a un lado donde negamos nuestro lado más débil, por así decirlo, o que podría ser el fuerte, diríamos nosotros, porque es el que nos permite crecer, que es esa parte oscura, entonces ayudamos a la conciencia y ponemos a raya la neurosis. Sin embargo, si existe el autoengaño y no podemos reconocer que dentro de nosotros vivimos en una realidad que está bien vista socialmente, pero que está un poquito enferma, por así decirlo, no podemos hablar de una salud y no podemos llegar a un nivel de conciencia, a menos que lo reconozcamos. ¿Por qué dices que está un poquito enferma? Bueno, o sea, nuestra sociedad vive en un mundo en donde pareciera que todas las cosas que hacemos se convierten como en algo natural y es aceptado socialmente. Ya no nos damos cuenta, o sea, yo cuento de un ejemplo de una empresa que fui a visitar para asesorar, dar un coaching humanista sobre las adicciones, y de 30 vendedores, o sea, 30 fumaban marihuana y 8 se metían cocaína y 4 personas, además, otras sustancias. Entonces, el director dijo que iba a hablar con los 8, con los que eran el número 8, con ese grupo o subgrupo, porque ya se les estaba pasando la mano, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? No había ninguna congruencia, ¿no? Es decir, está bien el tema está permitido, o sea, es un ambiente, un contexto donde todo es permitido. O hay un nivel, entonces, ¿cómo sabes si algo es adecuado o no es adecuado? Si es saludable o no es saludable. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Es obvio que cuando hablamos de salud y hablamos de qué es lo mejor para todos nosotros, tenemos que observar cuáles son esas acciones que estamos tomando, que estamos generando, y para qué nos está sirviendo esto. ¿Cuál es el objetivo? Pero si no hay una conciencia, entonces la persona piensa, bueno, es normal, está bien, todo el mundo puede consumir estas sustancias y esto no está permitido. O sea, el tema, cuando hablamos de límites con esta filosofía, estamos hablando de amor, que ese es otro tema, por supuesto, ¿no? No, también eso lo vamos está a hacer incluido para en la otro programa, porque no quiero que nos vayamos a otros temas, ¿no? Como que el día de hoy me encantaría que acabáramos de hablar como que esta parte del conocimiento de uno mismo y de la felicidad. Y desde hace cientos de años pues se habla de esta frase famosa de conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Tiene mucho que ver con esa verdad o esa declaración de que el poder, pero el poder real, no el poder del ego, está en ese autoconocimiento. O sea, entre más te conoces, más posibilidades tienes de abrir tu conciencia, más posibilidades tienes de hacerte cargo, de hacerte responsable, más posibilidades tienes de tener esa fuerza que te permita ir hacia el éxito, hacia tomar la vida, porque es bien conocido que los seres humanos hoy en día jalamos hacia la no salud, hacia la no conciencia, hacia ya no me importa mucho. Cada vez que entramos en una crisis nos desanimamos, o no todas las personas tenemos ese potencial, a menos que hagamos conciencia del potencial que sí tenemos ahí. Todos tenemos ese lado de luz, pero cuando caemos en un bache o tenemos algo que nos bloquea, en ese momento parece que perdiéramos esa fuerza, se nos olvida nuestra esencia. ¿Y la esencia cuál es? Que todos somos seres de luz, pero ¿qué tanta conciencia tengo de eso? Bueno, vamos a ir a un corte, no se vayan, ahorita regresamos con Lucero Ortiz. Luces TV, Luces al Mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al Mediodía, lunes a viernes a la 1 de la tarde.
Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Hola, continuamos en el universo de Freud con Lucero Ortiz. Lucero, nos estabas platicando sobre lo que se hace en los talleres de Gestalt y esta conciencia y el darse cuenta. Sí, generalmente cuando las personas van avanzando en el proceso del conocimiento, vas descubriendo porque es un camino, vas descubriendo ese potencial que sí tienes, vas resaltando esas capacidades que tienes, esos talentos, y de alguna forma también vas descubriendo de qué manera, sin darnos cuenta, nosotros, al ser responsable de nosotros mismos, hacemos cosas para que las cosas no sucedan. Y muchas veces nos topamos en el camino que te das cuenta de que hay un autoengaño, de que a lo mejor has estado equivocado durante 40 años y hay personas que de repente se enojan o me dicen, es que tú me estás diciendo que yo estoy equivocado 40 años de mi vida. Y digo, como es experimental, no es algo que te estoy diciendo, es algo que tú estás descubriendo. Y eso puede ser muy doloroso. Y de repente una señora dice, y es que me acabo de dar cuenta que soy manipuladora o controladora. Y eso no lo puedo aceptar. Me duele hacerlo. Me duele descubrir que eso he hecho con mis hijos, con mi pareja, y ahora me doy cuenta por qué llegamos al divorcio, o por qué mi hijo tiene problemas con las drogas, o por qué fracasé en mi relación. Es decir, cualquier tema porque las personas llegan de alguna forma al ir descubriendo cómo es que le hacemos para fracasar en la vida o cómo le hacemos para tener éxito. Es lo que tratamos de encontrar en este camino, en este proceso. Entonces llega un punto en donde las personas, al darse cuenta, puede ser tan fuerte que a veces se detienen y sabotean su proceso. Ya no quieren continuar. Ya no regresan. No, porque si regresan tendrían que hacerse cargo. Por eso es una filosofía bastante confrontativa, en el sentido de que la misma vida te pone, o la misma experiencia te pone la posibilidad de que te mires a ti mismo, de que te conozcas. Pero no es tan fácil reconocer quiénes somos, porque todos alguna vez hemos sentido envidia o avaricia, o hemos sentido estos sentimientos que no son aceptados socialmente, pero no los vamos diciendo por la vida. Yo les llamo los monstruos. Sí, son esos monstruos. Aprendes a conocerlos y a quererlos y a apapacharlos. Así es. Es decir, esos monstruos que te van a estar hablando, como es como la conciencia ahí de Pinocho, que te va a estar diciendo, no hagas esto, no vayas por acá o ve por acá, y te seduce. Pero ese es el ego. Entonces hacemos un trabajo de matar a ese ego, hacemos un trabajo de no permitir que el ego nos gane, y que hay como esta lucha entre la conciencia y el ego. Pero no se queda ahí en una dualidad. Ya estamos en otra dimensión en donde lo que buscamos es la trascendencia. Lo que buscamos es trascender esta lucha eterna entre el ego, entre los monstruos, y tu conciencia, que es tu propia luz. Entonces, ese es como un objetivo que busca esta filosofía, que más que ser algo en teoría, es una experiencia de vida en donde tú descubras por ti mismo ese potencial, decidas o elijas, porque solo tú puedes elegir si te haces cargo o no, y decidas si quieres ser feliz o no. Porque la felicidad no es algo que llega y se queda ahí para siempre. La felicidad son esos pequeños, grandes momentos que la vida nos da, y que va a llegar si tú eliges que llega, y entre más veces tú te sientas autorrealizado, completo, contento, con felicidad, se puede decir que eres una persona con conciencia. Eso no significa que a veces no vas a estar enojada o no vas a estar triste. No siempre estamos felices. Depende de lo que estás eligiendo o de qué manera vives cada problema o cada situación que se presenta en tu camino. Entonces, para las personas muchas veces es muy fuerte el mirar. Y hay personas que me dicen, una señora me dice, yo no voy a ir a terapia porque si yo descubro cosas de mí que no me gustan, yo no sé qué voy a hacer. Mejor así me quedo. Literal, así me lo dice.
O hay gente que también dice, ¿ya para qué, no? Ya tengo 50 años. O ya para qué, por la edad que tengo. Entonces, una señora tiene 68 años, su esposo de 70, la deja, ahora con los medios, se va con otra persona de 40 años. ¿Y qué le dices a una persona que ya tiene casi 70 años? Si lo que quiere es morir. Es un golpe muy fuerte por nuestra cultura, por nuestra educación, por esta historia, esta creencia que tenemos de que los matrimonios van a durar toda la vida. Entonces, acompañas a la persona desde un lugar más amoroso, no la acompañas hacia la muerte, no la acompañas a ese lugar. Empiezas como a invitar a la conciencia para ver si de alguna forma asume o acepta que todavía hay muchas cosas por las cuales vale la pena vivir. Pero no es tan simple, porque entre más grandes somos, más se recrudecen nuestras defensas. Más trabajo nos cuesta ver a nuestros monstruos, porque perdimos la esperanza, sobre todo si hay depresión. Y a veces entonces la gente se da por vencido y en ese sentido pues acaban consumiendo un montón de medicamentos o drogas o lo que sea. Alcohol, para evadir. Sí, bueno, estamos en una sociedad bastante adictiva. En algún momento podríamos hablar de las adicciones, pero pues ese es otro tema también, ¿no? Eso va a ser un tema de otro programa. Uh-huh. Ay, Lucero, pues mil gracias por recibirnos. Yo quiero que hagamos un programa mensual y iremos hablando de temas, ¿no? Porque al universo de Freud le va a encantar, estoy segura, toda esta parte de psicología. Y bueno, nos comprometemos, ¿no? A hacer otro programa. Con mucho gusto, claro que sí. Te agradezco mucho. Pues muchísimas gracias. Esto fue el universo de Freud con Lucero Ortiz. Gracias.